Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 5 de agosto del año 2021. Voy saludando a quienes nos acompañan. Cecilia Eguiluz, buen día. Buenos días, un saludo a todos. Martín Couto, ¿cómo te va? Muy buenos días para todos y todas. Esteban Valenti, bienvenido. ¿Me estás escuchando? Buenos días. Ah, ahí sí. Parecía que fallaba la conexión, pero no, ahí está. Y por último, saludo como invitado en la tertulia de hoy a Santiago Gutiérrez. ¿Qué tal, Santiago? Buen día, Emiliano, buen día a los compañeros y a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Bien. ¿Te había tocado esta mesa ya? No sé si un jueves, pero estuve en varias y variadas. Bueno, vamos a ver qué tal te tratan estos otros tres, o mejor dicho, estos dos y Cecilia. Vamos al primer tema. El senador nacionalista Sebastián da Silva anunció que presentará un proyecto de ley para liberar la importación de combustibles. Hizo pública esta intención luego de que el último incremento de la nafta y el gasoil, decretado el viernes por el Poder Ejecutivo, generara una polémica de distinto tipo en varios sectores, con la oposición, con el Frente Amplio, pero también con el rechazo de varias gremiales agropecuarias. El martes, cuando lo entrevistamos acá en Perspectiva, da Silva apoyó las quejas de algunos de los empresarios rurales y agregó, por ejemplo, que el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Alfredo Lago, que había tildado el ajuste de aumentazo, es un gran aliado suyo en la militancia para desmonopolizar ANCAP. Da Silva sostuvo que el monopolio de ANCAP es vetusto y está lleno de sobrecostos que provocan el valor actual de los combustibles. Recordó que en el gobierno se fue por el intento de liberar la importación en la ley de urgente consideración. Sin embargo, socios de la coalición bloquearon ese camino y en su lugar aprobaron, en acuerdo con el Frente Amplio, la fórmula vigente para el ajuste que considera, por un lado, el precio de paridad de importación y agrega los sobrecostos de ANCAP en otras áreas del negocio. El consenso político logró una negociación de las cuales fue gran protagonista parte del Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Frente Amplio, y encontraron esta solución, la cual es una solución, reitero, que frustra, que no es excusa. Da Silva presentará ese proyecto de desmonopolización junto al senador colorado Germán Coutinho el 15 de octubre, cuando se cumplan 90 años de la fundación de ANCAP. Dijo que intentará buscar otros apoyos, por ejemplo, el del senador de Asamblea Uruguay, José Carlos Maía, que, según él, no tiene una visión corporativista sobre ANCAP, a diferencia del resto del Frente Amplio. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo han visto esta repercusión del aumento de los combustibles? ¿Quién empieza? Martín. Sí, primero mi solidaridad con José Carlos Maía, porque lo metió ahí en el medio. Si hay algo que está claro y que da Silva lo tiene claro, es que no va a conseguir los votos ahí. Agrego como contexto que cuando yo le planteé esa duda, él recordó el antecedente en el gobierno de Jorge Valle con la ley de asociación de ANCAP, cuando dentro del Frente Amplio hubo diferencias, ¿no? Y la vertiente artista y Asamblea Uruguay se plantaron en la otra posición. Sí, escuché e incluso tu aclaración de lo traumático que fue para el Frente Amplio esa discusión, pero no tiene que ver con lo que está planteando. A mí me cuesta hablar de este tema, simplemente porque es entrar en el juego del gobierno que usa en este caso a el senador da Silva. ¿Por qué? Y bueno, porque en realidad es una manera de decir, el problema no es nuestro, el problema es de ANCAP, Estado, mal, horrible, y además nosotros, que ahora parecemos enfrentados a las gremiales, seguimos siendo aliados, porque el objetivo final es desmonopolizar ANCAP. Entonces, digo que me cuesta debatir sobre este tema y entrar a la propuesta concreta porque no quiero entrar en el juego de da Silva y del gobierno. Los problemas de ANCAP ya se sabían en la campaña electoral y yo quiero decir claramente que el presidente mintió a sabiendas. Porque el presidente ni siquiera dijo, vamos a hacer lo que ha hecho el Frente Amplio, que es subir las tarifas y los combustibles por debajo del aumento del salario real o de la inflación. El presidente dijo, se terminaron el aumento de tarifas y combustibles y estaba mintiendo. Es más, si se desmonopoliza
y ANCAP compite. ¿Van a congelar el precio de los combustibles que vende ANCAP? Porque esa sería la única forma de cumplir con esa promesa que el presidente, repito, mintió a sabiendas. Y siguiendo a la calle, para terminar esta primera intervención, decía en aquel momento, es fácil administrar mal si tengo el bolsillo de Juan Pueblo ahí para meterle mano. Aumentaron el IMESI, aumentaron el IVA, entonces mi pregunta es, siguiendo el razonamiento de la calle, si están reconociendo que están administrando mal. Santiago, a ver, del lado blanco, ¿tú qué decís? Despacito y por las piedras, ¿no? Yo creo, a ver, que la discusión de ANCAP, a mí particularmente creo que por mi generación y por ver el mundo que se viene, me parece que nos quedó tan atrasada, pero capaz que 20 años atrasada. El sistema político uruguayo debería estar discutiendo no si desmonopolizamos o no desmonopolizamos ANCAP, sino cómo la vamos a modernizar y adaptar para el mundo sin combustibles fósiles que se viene ya. Mercedes, Ford, Volkswagen anunciaron para los próximos 10 años el 100% de su flota, de sus próximas construcciones de vehículos, o totalmente eléctricos o híbridos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo al respecto para cambiar el parque automotriz? Porque hicimos mucho y muy bien para intercambiar la matriz energética, eso es un poroto que se puede anotar al Frente Amplio y al sector privado en conjunto. Pero me parece que esta discusión quedó un poco tarde. Incluso si la quisiéramos dar, me parece que hacen falta elementos, porque es aspiracional. Yo quizás en el mundo de las IAS estoy de acuerdo que estaría bueno que haya competencia. Recordemos que también esto mismo pasó cuando se abrió la competencia Antel o el Banco de Seguros. Se iban a fundir y cada vez le va mejor. Y son buenas, realmente buenas. Creo que tenemos que dar la discusión en varios frentes. La gobernanza de las empresas públicas para que no estén a la discrecionalidad de los gobiernos. Yo creo que hace falta una reforma de gobernanza en el sentido de que no estén a la merced del gobierno de turno. Saquémosla de los periodos electorales y que los directores entren por concurso y que sean los mejores y que les paguemos como los mejores que son. Por ejemplo, reformemos ANCAP para el mundo que se viene y si queremos dar la discusión de la desmonopolización, bueno, hagamos un estudio y presentemos números, porque si no la discusión va a ser ideológica, si se quiere, ¿no? Vallismo, herrerismo, las vacas sagradas del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para todo eso nos tenemos que animar. Lo que sí estoy convencido es que la conformación del precio del combustible está clara. El problema es que la solución está en atacar los sobrecostos que tiene. Los sobrecostos me refiero a los subsidios cruzados y los distintos impuestos. El subsidio cruzado al boleto, el subsidio al supergas, los malos negocios del Portland, ¿qué vamos a hacer con Alur? ¿Quiere decir quitarlos? No, pero quizás quitarlos del combustible o buscar otra forma para que no lo pague el bolsillo de los uruguayos que cargan 1 litro de gasóleo o 1 litro de nafta. El tema es que cada vez que queremos dar la discusión en este país se arma una ola de miedo y oscuridad en el que salen siempre los mismos conservadores a decirle a la gente, quieren privatizar todo, quieren sacarte el precio del te quieren subir el precio del supergas y simplemente queremos buscar una forma más moderna y más justa para todos, porque cuando se tocó el tema del subsidio del supergas, ya salió la historia de que iban a sacar el subsidio del supergas. Y estaría bueno plantearnos que capaz que Santiago Gutiérrez, Cecilia, Emiliano, Martín, Esteban, puede pagar un poco más caro la garrafa, pero Doña María, que vive en Maracaná Sur, capaz que le puede pagar más barata. Bueno, y es lo más justo, pero no se puede discutir del tema. Esteban, ¿y tú qué sello te pones en este debate? Bueno, yo podría respaldar totalmente lo que dijo Gutiérrez. Es decir, yo creo que efectivamente, y una parte importante de lo que dijo Martín, es decir, está claro que el senador, que está destinado en el cuadro del gobierno a trancar a la altura de la rodilla, en todas las circunstancias, en este caso lo que está haciendo es explicando algo que no tiene absolutamente nada que ver con la transparencia. Es decir, la elaboración del precio que se presentó es una vergüenza total. No es solo la falsedad de lo que dijo el presidente, que bueno, es notoriamente falso porque el archivo es implacable, sino que tiene que ver con otra cosa, y es que en realidad ahora inventaron el factor X.
el aumento es de los más grandes que yo recuerdo. Golpea, y además fue elegido cuando quisieron, al punto que el anterior ministro de Ganadería y Agricultura, el que lo sacaron de un transparentazo, fue el que dijo, sí, efectivamente, aumentamos el gasoil después de la cosecha, para que los grandes productores, a los buenos precios internacionales que todos saludamos, le agregaran de ganancia el tema del diésel. Ahora, si se abre la Perdón, ¿qué libertad aclarabas, de importación, Santiago? A ver. Eso no es así. Por supuesto que se aumentó después de la cosecha, pero hay que conocer el rubro agropecuario y sobre todo el rubro chacrero para entender la cantidad de gente que se beneficia de que a los chacreros le vaya bien. Y te puedo nombrar varios obreros, zafreros, jornaleros que se benefician de eso, y si no, no tienen laburo. Si no, no tienen laburo. Hay que entender cómo cambian los pueblos cuando al chacrero le va bien. Hay que conocerlo lo que pasa. Santiago, no, yo los conozco, mirá que no me pasé en un escritorio, yo me recorrí vendiendo Popular medio país, Bueno, pero yo lo que te digo es esto. Que digas esto, no hay duda de que los chacreros, con este aumento que se le dio, le dan un golpe en los dientes. Pero no hay duda, lo que dijo el ministro, no lo dije yo, de que el aumento anterior lo hicieron antes de terminar la cosecha, lo dijo el ministro, y efectivamente se favorecían todos. Sacaron menos de 2.000 kilos por hectárea. Sí, pero entonces, yo te digo que... Pero creemos que a la gente le vaya bien. No, que le vaya bien, pero entonces, que no me vengan con el cuento de que le tiene que ir bien sin aumentar en un periodo para los grandes y todos los chicos le cae el 10% de aumento del diésel. Pero no es para los grandes, es para todos. Además, hay otra cosa, que es la siguiente. No, los chicos están cosechando también ahora, mañana, pasado. No, ahora no se está cosechando nada. Bueno, yo te puedo asegurar de que le va a caer como un mazazo a todos este 10%. Por supuesto. Ahora, la libertad de importación, que no es la solución, que hizo mal el Frente Amplio en votarla, porque estoy de acuerdo que lo que hay que hacer es tener una empresa modelo más pequeña, más eficiente, más profesional. Tiene una cuestión, y es que, a ver, los arroceros se quejan, ¿y qué van a hacer? ¿Van a traer ellos su combustible? Y en ese combustible le vamos a cargar los costos de los subsidios que se dan dentro del combustible. ¿Quién va a controlar todo ese mecanismo? Vamos a abrir el país. No es lo mismo que la telefonía, como tú decías, que por otra parte fue al revés, ¿no? Acá el monopolio lo tenía Movistar, que era Movicom, que era una empresa privada, antes de que Antel entrara. Así que fue al revés. Y yo estoy de acuerdo con que hicieron muy bien en competir. Pero desde el punto de vista de fondo, el Uruguay, además están así, que es cierto que tenemos discusiones atrasadas, 90 años, puede ser. Pero ¿quién está con ANCAP y quién la quiere destruir? Lo mismo que no la quisieron fundar. ANCAP la fundaron los ballistas, los blancos independientes, eso fundaron ANCAP, mientras que los riveristas, y no me digas que vos sos riverista. Yo hablo los riveristas. Bueno, pero estaban en contra. Y los riveristas y los blancos independientes y las los herreristas, ni que hablar. Y una cosa importante, las grandes empresas petroleras. Y yo les voy a decir una cosa, con la experiencia que tuvimos en el periodo de Sendic, de lo que hizo con nosotros una gran empresa petrolera como es Trafigura, yo les puedo asegurar que no es lo mismo que otros sectores, que las petroleras en un país del tamaño de Uruguay nos destruyen todo el sistema de distribución de refinación de petróleo en 4 años. Bueno, a ver, lo tienen planificado. Vamos a escuchar lo tienen planificado. A la cuarta integrante de esta mesa. Vamos con Cecilia. ¿Cómo te ubicas tú, Cecilia, en este tema? Porque recordemos, tú trabajaste muy cerca de Germán Coutinho, justamente,
que es quien ahora, junto con Sebastián da Silva, está impulsando este nuevo intento de desmonopolización. Fue quien durante la discusión de la LUC se mantuvo en la postura original, ¿no? Se mantuvo por la liberación de la importación de combustibles. Sí, yo trabajé en el pasado, como bien dijiste, y incluso compartimos grupos políticos y fundamos grupos políticos, pero yo acá en la tertulia doy mi opinión sobre lo que yo pienso, no tengo una opinión política partidaria, he sido siempre bien independiente y no por un tema de que haya tenido en el pasado una cercanía voy a compartir esto. No, Primero que nada, me parece perfecto, pero te hacía la pregunta porque iba a aparecer esa duda entre los oyentes, iba a aparecer, ¿no? Sí, ¿Dónde estabas ubicado? Ya está bárbaro porque ya la aclaramos de entrada. Además me fui del Partido Colorado en el 2017, así que hace rato ya. Yo creo que acá hay una discusión de fondo que es muy importante plantearla, por lo menos para visibilizarla, porque para mí es la discusión, y es monopolio público o monopolio privado. Porque realmente, si estamos pensando en una apertura, como se está hablando, con poca claridad, porque se está hablando de que va a haber un proyecto, que viene el proyecto, que la posición, pero nadie habla con claridad del tema. Pero yo creo que vamos rumbo a una discusión final que es el monopolio público y el monopolio privado. ¿Por qué? Porque como bien decía Esteban hace un rato, las empresas petroleras del mundo, y alguna que pueda estar interesada acá, este país es tan pequeño que no hay lugar para que se abra una gran competencia y para que venga todo el mundo, porque resulta que quieren ser los que manejan el combustible de Uruguay, porque ahí se les va la guita del mundo. No. Yo creo que acá va a ser para alguna empresa puntual, que seguramente ya ha identificado el territorio, y bueno, y ANCAP ahí peleando su lugar. Por lo tanto, lo más probable es que vayamos transitando hacia un concepto de monopolio privado. Y para mí esa es la gran discusión que deberíamos estar poniendo sobre la mesa hoy, por lo menos para pensar. Por otro lado... Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y ya digo también, ¿no?, que yo, por ejemplo, no soy partidaria de los monopolios privados. Sí, no soy estatista 100%, pero en realidad creo que en algunos temas que son estratégicos, como es la energía, tiene que haber una intervención muy fuerte del Estado. Y creo que ahí se comparten visiones ideológicas de mucho, y creo que también el Partido Nacional debe tener sus grandes diferencias internas con esto, porque hay mucha gente que considera que el Estado no tiene que desaparecer en esto, y hay otra gente que seguramente pueda creer que el Estado tiene que pasar a desaparecer. Así que me parece que va a estar bien divididas las aguas y vamos hacia esa discusión. Mirá. Es así, Cecilia, como tú decís. Sí, Santiago hacía gestos mientras hablabas. Tenemos un ejemplo. Yo subrayo lo que dice Cecilia. Tenemos un ejemplo. El puerto de Montevideo, un punto clave del Estado uruguayo, va a pasar por 60 años a ser un monopolio privado de una empresa belga. Con una característica, a mí me gustaría saber qué pensaría de eso Herrera, que se oponía y se batió contra las bases privadas, las bases norteamericanas. Y ahora vamos a tener nada menos que el puerto de Montevideo, lo vamos a tener en manos de unos belgas que durante 20 años hicieron una explotación horrenda del puerto de Montevideo. Santiago, ¿cuáles eran los gestos que hacías? ¿Qué querías decir con los gestos? He hablado con blancos y no están de acuerdo con hacer desaparecer ANCAP. Y el sistema de desmonopolización es hacer desaparecer ANCAP. Vamos con Santiago. Yo tampoco estoy de acuerdo con ANCAP como está ahora. Bueno. Tampoco estoy de acuerdo. A ver si podemos distribuir la palabra. Santiago, yo te estaba preguntando por tus gestos. ¿Qué querías decir con tus gestos mientras hablaba Cecilia? Para subrayar bastante lo que decía Cecilia, yo creo que el Estado tiene que tener un rol preponderante en la administración y distribución en términos energéticos del país, porque tiene mucho que ver con la soberanía, E incluso hay un estudio que hizo que encargó el propio ministro de Industria, que es muy bueno el estudio y el ministro, Omar Paganini, en que revela que ANCAP no es malo en términos de eficiencia refinando combustible. El problema es todo lo que le agregamos del Leviatán,
entre comillas, al precio del combustible, que repito, no me refiero a que no tenga que existir, sino quizás lo podemos derivar a otros lados, a rentas generales, no lo tengo claro. Y es verdad, como decía Cecilia también, que hay posturas en el Partido Nacional que no son determinantes a favor de la libre importación. A nadie, por lo menos de mis compañeros, le interesan que haya monopolios privados. Igualmente no comparto la postura del titular, que suena muy bueno y combativo, de quieren destruir ANCAP, porque vamos a decir la verdad, los únicos que cerraron empresas públicas son los eternos defensores de las vacas sagradas, que fue el Frente Amplio. El Pluna lo cerró solo el Frente Amplio, la única empresa pública que se cerró en este país. Entonces, vamos a aflojar un poco con los titulares y discutamos en serio, porque hay contenido para discutir y creo que además mayoritariamente estamos de acuerdo casi todos en grandes términos. Martín, Sí, yo la pelota creo que lo que no tocar. estamos de acuerdo es con el senador Da Silva. Yo no tengo problema. Yo no tengo problema porque a mí me parece que juega determinado papel, pero por suerte no está en mi partido. Una de las preguntas que creo que son transversales a esta época es cuándo el resto de los socios de la coalición y parte del Partido Nacional van a permitirse a sí mismos sostener posturas que tienen, lo estamos viendo en esta tertulia, y decirle al presidente, y en este caso a su defensor o al jugador que raspa, que no están de acuerdo. Porque Pero Martín, por algo no se votó la desmonopolización. ¿Cómo? Piense, por algo no se votó la desmonopolización. Bueno, según el senador, por el resto de los partidos de la coalición y el Frente Amplio. Está bien, yo no ventilo internas en medios. Pero yo creo que la discusión además que plantean está muy playita, porque no hay nada, o sea, ¿sobre qué quieren discutir si no hay un proyecto? No. Exacto. No hay un proyecto. El punto no es la voluntad de discutir, el punto es distraer la atención. Y yo creo que hay cosas que Cecilia, tienen que quedar claras. Eso. Nunca el Frente Amplio en sus 15 años de gobierno hizo el disparate de este aumento de combustibles por encima de la inflación y por supuesto que por encima del crecimiento, en este caso del decrecimiento del salario real. Nunca en los 15 años. Y esto, que lo digo... Lo que pasa, Martín, pero no es un tema del Frente Amplio. Pero es un tema... Sacar la discusión, si la sacamos de lo político partidario, no, pero es que sacate un poquito la bandera del Frente. No, pero es que no. El problema... No, es que lo que pasa, Cecilia... A ver. Me encanta que discutan, pero si se superponen tanto las voces, nos perdemos. Que termine, Cecilia, la aclaración que estaba haciendo, y volvemos a Martín. No, que yo lo que planteé es una discusión de fondo que tiene que ver con el Estado y con las definiciones nuestras, porque la matriz energética es un tema que es muy importante, entonces no es un tema partidario. Martín la pone como en los 15 años del Frente Amplio y yo creo que hay que sacarla de ahí, bien, porque tampoco tenemos un proyecto para discutir. Bien. Creo que hay que discutir cosas de fondo. Y me parece que acá hay dos situaciones. Una es el aumento actual del combustible, que es un disparate, un subsidio encubierto, porque en realidad el Estado dejó de subsidiar el supergas, lo estamos subsidiando nosotros cuando pagamos el combustible, ¿tá? Y una discusión de fondo que es un monopolio público, un monopolio privado, porque acá no hay más opciones que esa. Volvemos. Pero no es un tema partidario, me parece a mí. Creo que están todos los partidos divididos en esto, o al menos la mayoría. Volvemos a Martín. Sí, yo creo que las discusiones de fondo también son cuestiones partidarias, son cuestiones políticas. Pero lo que sí me interesa subrayar, que hay otra cuestión de fondo, y es cómo operan esta manera de gobernar en la desigualdad. Si uno aumenta los combustibles por encima de la inflación y por encima de lo que aumentan los salarios, y está generando desigualdad. Si uno aumenta los impuestos como aumentaron el IMES y el IVA, está generando desigualdad en un momento en donde creció un montón la pobreza. Eso me parece un tema de fondo. Y también quiero decir que me parece, para la cuestión de fondo, que tenemos que defender la honestidad intelectual. Hubo mucha gente en el 2019 diciendo, esto es mentira, no se puede hacer así. Y la discusión no es si el precio que nos aparece en el surtidor sube, sino si ese número cambia, cuánto y cómo cambia en relación con la inflación y con el salario real. Y hoy se demuestra que la discusión con honestidad intelectual, la discusión más cercana a la discusión de fondo, es esa. Por otro lado, sobre la discusión de fondo, el gobierno mandó informes, como decía Santiago, diciendo que la refinar en Uruguay es eficiente. Pero otra pregunta, si nosotros le sacamos los sobrecostos que hoy tiene ANCAP y los pasamos a rentas generales, ¿cómo se van a pagar?
Digo, o lo de la garrafa del Supergas. Nosotros queremos mejorar la equidad en la distribución del ingreso a través de la garrafa, generando un mercado negro. El Uruguay tiene un sistema impositivo. Un mercado negro. Y bueno, porque si yo vendo a precios diferenciales o subsidio, y en algún momento se va a generar seguramente un mercado negro donde alguna gente que no debería acceder a una garrafa subsidiada va a poder acceder. Mi punto en ese sentido Pero es que no hay para subsidio del Estado a la garrafa, Martín, no hay más. El subsidio lo pagamos nosotros con el combustible. Pero lo Acaban que yo de estoy cambiar la diciendo, fórmula. Cecilia, es que rentas generales no son los Reyes Magos y también somos nosotros. En ese nosotros, claro. ¿lo vamos a pagar todos iguales o lo van a pagar diferenciados? Ese nosotros que es rentas generales, ¿cómo se va a comportar? Y ahí mi punto va a otra cuestión de fondo y es, si queremos trabajar en la equidad y en la distribución del ingreso, y ojalá que en la distribución de la riqueza, el Uruguay tiene otros instrumentos que el gobierno no aplicó y que podría haber aplicado. Por ejemplo, pidiéndole a los que amasaron fortuna durante la pandemia que pusieran un poquito más. Y se fue contra los salarios públicos. Pero Martín, ¿no lo hicieron ustedes cuando gobernaron con la mayor bonanza de la historia? ¿Lo vamos a hacer nosotros cuando se está fundiendo el país? Es que nunca lo creí. Años con la mayor bonanza económica de la historia del país y no le pidieron un mango a todos los que se estaban haciendo millonarios. ¿Por qué será? ¿Porque es por ahí o no es por ahí? No, así es, Martín. Así es, Martín. El último. Así es, Martín. Está interesantísima la discusión, pero el tiempo se nos termina. Le doy la palabra a Esteban, a ver que anda con un poco de delay en su intervención a distancia. Ahora sí, Esteban. Bueno, yo digo lo siguiente. Yo opino como Cecilia, y todos saben que yo en esto no levanto una bandera porque es un tema demasiado importante. Sí tengo una visión de izquierda, es otra cosa. Y quiero decir lo siguiente. No hay duda de que si desmonopolizase el petróleo en el Uruguay por el tamaño del mercado y por la presencia acá de empresas que se fortalecieron de manera escandalosa durante el periodo anterior, como es Trafigura, vamos hacia una monopolización del petróleo. Segundo, nadie que me ofrezca como única alternativa este sistema totalmente opaco de fijar las tarifas voy a ser feroz en investigar, en buscar, porque es absolutamente injusto, de todo punto de vista. Tercero, no creo, y con esto termino, tampoco quiero que me ofrezcan todos los males que quedaron de ANCAP, porque esto es un mal, sí es parte de una herencia maldita, porque yo no me olvido de esas cosas. El cemento es un horror, no veo por qué la cementera privada gana cualquier cantidad de plata y la cementera de ANCAP pierde cualquier cantidad de plata. Entonces, esas alternativas no me las ofrezca. Y yo estoy totalmente en contra del sistema que está usando el gobierno y que ahora se le viene arriba porque la preocupación principal de los uruguayos es la economía, así que se terminó el bla bla, que como los otros hicieron cosas mal, yo puedo hacer cosas peor. No, señores, este aumento del petróleo es una barbaridad. Cecilia. Como fue una barbaridad una buena parte de la gestión de ANCAP durante 10 años. Cecilia, ¿te queda a ti el remate? Sí, yo creo que acá la discusión que hay que dar hoy y blanquearle a todo el mundo es cómo se compone el precio del combustible. Entonces, que la gente empiece a saber que la mitad del precio del combustible hoy es en gravámenes, IMESI, IVA, fideicomiso, subsidios al boleto. Entonces, si va a venir una empresa privada, ¿quién se va a hacer cargo de eso? Porque si la empresa privada que viene se va a hacer cargo de eso también el precio no va a cambiar. Entonces, ¿qué libre competencia vamos a tener? O sea, esos son los verdaderos puntos, me parece. Entonces, hay que empezar a hablar. ¿Qué es el factor X que nombraba recién Esteban? Bueno, habría que conocerlo porque el factor X es esto que estábamos hablando. Pero es agarro y claro, sí, pero es un cambio. O sea, la gente piensa, la mayoría de nosotros, los individuos que vamos y ponemos combustible, que subió el barril de petróleo y bueno, y subió el combustible. Y no es así. En realidad, el 40 y pico % de ese componente de precio son un montón de cargas. Entonces, cuando vos decís voy a desmonopolizar, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a trasladarle ese precio al privado? No va a venir ni un privado, entonces se lo tenés que sacar. ¿A dónde lo vas a trasladar? ¿Va a quedarse sin subsidio el boleto? Esas son, me parece, las verdaderas discusiones que tenemos de hoy. La composición del precio del combustible. Muy buena discusión, estoy contentísimo.
Ya seguimos en la tertulia de este jueves 5 de agosto del año 2021.